Desde hace unos días hay una noticia que está creciendo como la espuma en internet acerca del próximo iPhone 8. Y esta no es más que el resultado de un examen de rendimiento llevado a cabo a este supuesto smartphone por la aplicación Geekbench. Que para quien no lo sepa, Geekbench es una aplicación que pone al máximo rendimiento tu dispositivo para probar la potencia máxima tanto del procesador como de los gráficos. Y tras unos exámenes le pone una puntuación que mientras más alta es, más potente debe ser tu smartphone, al menos en la teoría. Y esto es bastante común, filtraciones de este tipo suele haber cuando hay un smartphone tan importante como este que saldrá en los próximos meses. Con lo cual, lo importante de esta noticia no es que ya conocemos cuál es este smartphone, sino la increíble potencia que este iPhone 8 puede tener si esto se cumple. Sinceramente es sorprendente, ya que, como veis en el título, si esto se cumple, y es bastante probable, el iPhone 8 será el smartphone más potente de la historia jamás construido. Es realmente sorprendente, ya lo vais a ver, llegando al punto de ser tan grande que la potencia es equiparable a la de un procesador de un ordenador portátil de bajo consumo, cosa que nunca ha pasado y que es un gran mérito para un smartphone y para un chip de un tamaño tan reducido, lo que es, como digo, muy sorprendente. Además, en estos tests nos dan información únicamente del rendimiento, pero también de los componentes, tan importantes como el procesador y la resolución de la pantalla. Y esto también es sorprendente, y no porque sea 2K o 4K, sino del tipo de resolución, que es muy extraño y que, ojo, puede ser muy interesante. Así que, como digo, en este vídeo voy a mostrarte cuál es la increíble, y resalto, increíble potencia del iPhone 8, su increíble o distinta pantalla y cómo va a ser su procesador de potente y eficiente. Así que si queréis conocerlo todo acerca de este smartphone en cuanto a rendimiento, pantalla y procesador, quédate porque empezamos. Para comenzar, antes de mostraros los resultados, voy a explicaros rápidamente cómo funciona Geekbench para así poder interpretar de la manera correcta los números que se nos dan. En este caso, Geekbench, como dije antes, lo que hace es valorar la potencia máxima del dispositivo y así dar una puntuación que, mientras más alta, más potente. Como todos sabréis, los procesadores se dividen en núcleos, ya sea 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 o incluso 20. Bueno, pues Geekbench hace dos pruebas. La primera es a un solo núcleo y te da la puntuación de el mayor, el más potente de todos. Y la segunda prueba es multinúcleo, que es la suma de todos. Para empezar, decir que por lo general los iPhones solían ser en los últimos años más potentes que los Androids en mononúcleo, pero menos potentes en el multinúcleo, que suele ser lo más importante. ¿Qué pasa? Que este año cambia, ya que es más potente en mononúcleo y bastante donde se mantiene, pero en multinúcleo es, como digo, mucho más potente, que es la primera vez que esto pasa en los últimos años y que deja ver que el iPhone es una completa bestia. Y así os muestro los resultados. Como veis en vuestras pantallas, en el caso del mononúcleo, un único núcleo, arroja la puntuación de unos 4.537 puntos, si no recuerdo mal, que es una auténtica pasada. Y en el caso del multinúcleo tenemos nada más y nada menos que 8.975 puntos. Una puntuación que diréis, vale, es mucho, es poco, comparado con quién. Esto es, ¿cuánto es? Pues para que hagáis una idea, el procesador más potente a día de hoy sería pues o la variante de Exynos del Galaxy S8 o la variante con Snapdragon 835. En este caso, la más probada es la de Snapdragon 835, que es a día de hoy el procesador de smartphones Android más potente de la actualidad, cosa que es increíble. El Snapdragon 835 es una burrada. ¿Qué pasa? Que en mononúcleo se acerca a los 2000 puntos, unos 1945 puntos, pero como digo, su fuerte es el multinúcleo, aunque a diferencia de mononúcleo del Snapdragon al chip A11 del iPhone 8 es una bestialidad, más del doble. Esto es lo máximo que le ha sacado un iPhone a un Android en muchísimo tiempo, con lo cual es una auténtica pasada. Y en caso del multinúcleo se acerca más o menos a unos 6.300 puntos, unos, no sé, 2.700 puntos menos que el iPhone 8. Y que si ya el iPhone 8 es el iPhone 7 Plus, por ejemplo, es muy potente y funciona muy bien, casi a la par de los mejores de Android, como por ejemplo el Galaxy S8, teniendo en cuenta que este iPhone 8
es entre un 30 y un 50% más potente que el iPhone 7 Plus, que ya es decir, imaginaos cómo será esta auténtica bestialidad, una auténtica pasada. Y es que estamos hablando de que la diferencia que hay entre el mononúcleo de un Android, el más potente del momento, con el iPhone 8 es de más del doble, más de una pasada. Y en cuanto al multinúcleo, es de casi un 35%. Como digo, si ya el S8 es súper rápido, o el OnePlus 3 son súper rápidos, imaginaos cómo será este iPhone 8 si esto se cumple. En serio, como he dicho antes, estos resultados se acercan y mucho, incluso superando a procesadores que son de ordenadores portátiles, pero de gama, digamos, baja, no baja, sino de bajo consumo. Lo que quiere decir que estamos ante un microchip tan potente como un ordenador portátil, que puede significar una cosa muy importante, que es que los próximos MacBooks, a lo mejor los Air o los MacBook normal, que son de menos rendimiento que los Pro, puedan venir sin Intel, con los propios chips de Apple, lo que puede ser algo muy interesante. Con lo cual, el iPhone 8 es, sin duda, una auténtica bestia. Y ahora vamos al tema, a lo importante. Como dije antes, no únicamente nos han mostrado el rendimiento en cuanto a números, también nos muestran el procesador en sí, como es su interior, y también la pantalla, como digo, es muy sorprendente. Si miramos por el procesador, estaremos ante un quad-core con 4 núcleos, que ya sorprende que con 4 núcleos llegue a tanta potencia, ya que por ejemplo el 820 de Qualcomm tenía 4 núcleos y el Exynos de 6 años, el 8890, era de 8 núcleos y daba una puntuación mayor a tener 8 núcleos, pero era parecido el rendimiento. En este caso tenemos 4 núcleos, pero da un rendimiento increíble, que como digo, un benchmark no lo es todo, pero influye y es para tenerlo en cuenta. Como digo, el procesador sería de 4 núcleos, el chip A11 de Apple, construido en 10 nanómetros, llegando a la velocidad de 2,8 GHz de velocidad de reloj, con lo cual es una cifra normal. Si no recuerdo mal, el 835 de Snapdragon ronda los 2,8, con lo cual pues es parecido, con lo cual no es importante en cuanto a potencia, pero en cuanto a gigahercios, pero sí en cuanto a potencia, en cuanto a procesador y a gráficos, como estáis viendo, con lo cual importante, este chip A11 puede ser realmente bueno. Y ahora vamos con lo importante, con la pantalla, que como dije es muy sorprendente, ya que la resolución no es el típico 2K, porque esto supera el 2K, por primera vez Apple salta del Full HD a una resolución mayor, lo cual es no una buena noticia, es algo ya casi obligado, porque Android ya haciendo eso 3 años ya, con lo cual, bueno, pues ya era hora de que lo hicieran. Como digo, la resolución es de 2800 por 1240, superior al 2K, pero si hacemos el formato, por ejemplo, esa Galaxy S8 es más alargado que ancho como una pantalla tradicional, que es una resolución, un formato de 18,5 novenos. El cine, a día de hoy, que es lo más panorámico, tiene una resolución, un formato, perdón, de 21,9, con lo cual es bastante más ancho, más largo que ancho, o que alto. En este caso, el iPhone 8 tendría un formato de 20,2 novenos, aún más alargado y estrecho que el Galaxy S8. Ya veremos si esto es bueno o malo, pero es cuanto menos extraño y no sé, no lo veo del todo bien, porque si ya, por ejemplo, en Android se ha demostrado con el LG G6, el Galaxy S8 o que el Xiaomi Mi Mix, que no están optimizados a día de hoy tantas aplicaciones y que no se saca todo el partido que se debería, esto que es aún más extremo que podría ser. Lo bueno, como sabréis, Apple trabaja para un smartphone, para un dispositivo únicamente con un hardware concreto y para un sistema operativo concreto. Lo que quiere decir que esto para los desarrolladores es bastante más fácil de utilizar y que posiblemente Apple saque un mayor partido a día de hoy, no en el futuro, a día de hoy, a las aplicaciones en este formato. Es decir, que Apple seguramente obligará a muchísimos desarrolladores de aplicaciones a hacer unas aplicaciones compatibles con esta pantalla. Lo cual, sinceramente, lo veo muy bien porque a día de hoy la pantalla del S8 es brutal, es muy buena para el G6, pero no se saca todo el partido que se debería. En el caso del iPhone, podría ser que sí, con lo cual es una muy buena noticia y que Apple no suele ser superior a Android, pero en este caso le toma la ventaja con algunas cosas, con lo cual lo veo bien. Como digo, el iPhone 8 no solamente puede tener un rendimiento completamente increíble y con mucha diferencia, como estáis viendo, sino también una pantalla muy destacada, distinta a los demás, y que si se utiliza bien y Apple es capaz de aprovecharla más que Android, oye, puede ser una opción muy pero que muy interesante. Hasta ahora todo lo que he dicho de este supuesto iPhone 8 es muy bueno, muy bonito, perfecto, increíble, pero hay algo oculto detrás de esto que puede ser que nos muestre la verdad y que no todo sea tan maravilloso. Todo esto viene de un directivo de Primate Labs, si no recuerdo mal, que se llama John Paul, que está muy pero que muy relacionado con Geekbench y que ha dicho que esto es falso, que esta imagen está retocada, que no es real. ¿Qué pasa? Que no ha dicho el porqué, únicamente ha dicho esto está mal.
en un medio que se llama 9to5Mac, ha dicho, esto no es cierto, este resultado está amañado, no es verdad. Pero no ha dicho ni el por qué, ni han puesto pruebas, ni nada. ¿Qué pasa? Que como siempre, estas imágenes pues son unas filtraciones, no es que te vas a ver la letra, esto puede ser verdad o no, pero obviamente cuando hay filtraciones de este tipo suelen ser medianamente verdad, y como os digo, en estas fechas pasó lo mismo con el iPhone 7 y se acabó cumpliendo, y finalmente se vio que lo que se dijo era cierto, con lo cual esto puede ser perfectamente real. Pero como digo, esto nunca es seguro, así que podemos pensar con esto que si es cierto, el iPhone 8 puede ser una auténtica pasada de dispositivo, al menos en cuanto a rendimiento y pantalla. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Os invito a que pongáis en los comentarios qué os parece, si creéis que es tan bueno, tan malo, no os lo creéis, qué pensáis. También te invito a que, dado a este vídeo, le des un buen like para apoyarme y ayudarme a subir este tipo de vídeos día tras día. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por último, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!